Muy buenos días, amada iglesia, amigo, amiga, usted que nos sintoniza a través de esta programación de Radio Oración. Les saludamos en esta preciosa mañana que Dios nos ha entregado. Saludamos a cada uno de ustedes que sintonizan Radio Adoración. Saludamos a nuestra hermana Marta Licea, ya que nos manda un versículo donde dice: esforzados todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Salmo 31, 24. También saludamos a nuestro hermano Daniel Paz, que ya está en sintonía de Radio Adoración. Saludando también a toda la audiencia en esta preciosa mañana, un día martes que Dios nos ha entregado, precioso día. Así es que goces en esta mañana, porque la bendición está para aquellos que abran su corazón, aquellos que anhelen las cosas de arriba. Hay una disposición de parte del Padre Celestial a través de su Hijo amado Jesucristo. Bueno, en esta mañana ya estamos preparados. También saludamos a Radio Oasis Espiritual en la ciudad de Nueva York. Saludamos a cada uno de ustedes que nos sintoniza a través de esta programación. Ya el pastor Natividad Ramos ya está con nosotros. Así es que, bueno, prepare su corazón, ya que el libro de Deuteronomios es un libro bien importante para nuestras vidas, lo que representa el día de hoy también. Así es que, pastor, muy buenos días. Le dejamos los micrófonos y una vez más les agradecemos por estar con nosotros. Muy buenos días, estimados hermanos. Verdaderamente, cada día que estamos con ustedes, tenemos expectación en nuestro corazón por las cosas que el Señor hará a través de su palabra en nuestras vidas, para enriquecerla, construirnos, consolidarnos. Y yo creo que esta es una de las cuestiones muy básicas del libro del Deuteronomio. Ellos, hemos dicho, están propiamente para entrar, en el momento de entrar a la tierra, están estacionados, acampados del lado oriental del río Jordán. Esta nación que va a entrar es una nación joven que, por cierto, es muy interesante el dato que le voy a dar. ¿Sabe usted que salieron de Egipto los hombres, hablando de los hijos de Israel de mayor de 20 años de edad, salieron 603,550? Casi la totalidad, por así decirlo, la totalidad de esos murieron en el desierto. Por lo tanto, la vieja generación ya no estaba ahí. Y ya no estaba como para poder ratificar o decir o informarle a la nueva generación los milagros que ellos habían visto. Esos eran sus milagros. Se murieron sus milagros con ellos. Salieron 603,550, según el censo que le da Éxodo 38:26 y Números 1:46. Salieron 603,550. ¿Y sabe cuántos son ahora esta nueva generación? Según Números 26:51, 601,730. Es decir, Dios sustituyó de manera total los que habían salido y no llegaron, y viene prácticamente una congregación igual que la que había muerto. Esto solamente como una referencia. La diferencia es solamente de 1,800 personas más o menos. Así que creo que esto es un momento importantísimo. Pero esta generación que está allí por entrar a la tierra no conocía propiamente esos hechos. No, ni siquiera habían sido circuncidados. La razón usted la recuerda, la mencioné, porque los 38 años que anduvieron en el desierto, recuerde eso, 2 años después de haber salido llegaron a Cades Barnea,
ya para entrar a la tierra, ya enfilados a entrar a la tierra de la promesa, y esa es una tragedia. Yo he mencionado, hemos servido al Señor todos estos años, estamos en la recta final de nuestra vida y no tenemos tiempo como para errores ni para volver a empezar. Pero este pueblo ahora está aquí a la tierra de la promesa y no conoce los milagros y no está circuncidado, porque 38 años en el desierto les reclamó Esteban a los judíos. No le hicieron culto a Dios, no lo honraron. ¿Por qué? Porque Dios, aquella generación que no le creyó, los sentenció a morir en el desierto, les quitó su pacto. De tal manera que si por 38 años anduvieron sin pacto, oiga, muriendo una cantidad impresionante, tendría que ser un promedio de como arriba de 1,000 gentes mensualmente, para que en esos años murieran todas aquellos rebeldes. Ahora están aquí, esta generación que no conoce, y Moisés tiene solamente alrededor de 2 meses, el mes 11, el mes 12 del año 40 de haber salido de Egipto, y entonces él toma una decisión muy importante, muy sabia, que todo ministro viejo debe tener: asegurarse que la siguiente generación quede arraigada en la fe en el Altísimo. Yo creo que esa es una de las deficiencias de esta generación, de muchos ministros viejos, de muchos hombres de muchos años, pero que han bajado su bandera y han permitido que estas nuevas generaciones vaguen por el desierto donde no hay nada, donde solamente hay ilusiones en el sentido de cosas que no existen, puras novedades en términos de la fe. Y él decide entonces preparar a este pueblo, que por cierto habrá de ser Josué, allá del capítulo 5 de Josué, usted puede investigarlo, el que habrá de circuncidarlos. Pero entremos entonces en materia en este caso, y hemos tratado el primer punto que Moisés planteó al pueblo, que fue: Israel, tu salvación es única, que al menos para mí es un deleite. Y se los dice en el capítulo 4 del versículo 32 en adelante. Les dijo: pregunta ahora de los tiempos pasados que han sido antes de ti, que yo les dije. Propiamente Moisés les dice: dijo Dios que nos regala la historia, que la veamos en términos cronológicos desde el día que crió Dios al hombre sobre la tierra. Empiecen a contar y a revisar la historia desde el tiempo de Adán hasta el día de hoy, y desde un cabo del cielo hasta el otro, y pregunten si se ha dado un hecho de una salvación como la de ustedes. Es más, dijo, ya no que haya sucedido, sino simplemente que alguien haya contado una historia como esas. Dice: ¿ha oído pueblo la voz de Dios que hablase de en medio del fuego, como tú la has oído y vivido? ¿O ha Dios probado a venir a tomar para sí gente de en medio de otra gente? Que yo decía, es extraordinaria esa cuestión si le acercamos la lupa. Oye, salir una cantidad tan grande de gente, estaban en medio de los egipcios, que por supuesto tenían un corazón esclavista, y la riqueza de Egipto la producían aquellos esclavos. ¿Usted cree que iban a querer financiar la salida de ese pueblo? De ninguna manera.
Sin embargo, Dios inclinó el corazón de esa gente y salieron de día, no a escondidas, no a hurtadillas, de tal manera que la salvación de ellos fue un hecho público que Faraón, ¿cómo lo iba a desmentir? La nación entera lo sabía. De tal manera que sin hacer una revuelta social, sin dar un solo golpe, ellos salieron de Egipto. Y la salvación de ellos pues fue un hecho público, como nuestra salvación, hermanos, porque lo que estamos enseñando tiene que tener aplicación a nuestras vidas. Nuestra salvación, yo siempre he dicho, fue un hecho público, porque la Biblia dice que la ejecución del Señor Jesús, el pueblo estaba mirando. Pero yo quisiera disfrutar esta mañana la idea, cuando el Señor Jesús escaló la cruz del Calvario, no solamente estaban allí como testigos el pueblo, estaba allí encima del Gólgota, indiscutible, una cantidad enorme de entidades espirituales. Por supuesto que las tinieblas debieron estar observando, Satán estar observando, a ver qué sucedía, si cometía sencillamente el hecho de que hubiera tomado aquel brebaje que le dieron, que era una droga, y que el Señor Jesús no quiso tomarla. Sencillamente eso hubiera sido suficiente para que el diablo hubiera dicho que había sido un fraude la cruz. ¿Por qué razón? Porque había utilizado calmantes, había utilizado droga para mitigar su dolor, y Cristo había dicho que Él estaba dispuesto a beber hasta la última gota de esa copa que el Padre le había dado, de tal manera que no lo tomó, y el diablo se quedó sin razón de acusar de que había usado eso, o bien que hubiera usado su poder para mitigar su dolor. Hermanos, Cristo fue a la cruz del Calvario como el hombre más desvalido de la tierra, el que no tiene ni quien lo ayude. Bendito sea el Señor. Y yo decía, estaban de testigas las potestades. Y usted me dice, ¿en qué se apoya? Pablo lo dijo a los colosenses, que puso en vergüenza pública a las potestades del aire, a las potestades de maldad, de tal manera que yo decía, el diablo casi a las 3 de la tarde se tronaría los dedos diciendo, no se baja de la cruz, no se ha bajado de la cruz, díganle que se baje, porque él ya sentía el golpe que venía sobre su cabeza, de tal manera que llegó un momento cuando el Señor clamó, consumado está. El golpe había sido dado y Satán había sido vencido, y sus colaboradores que estaban presenciando allí, por supuesto son cosas que no se veían, pero la Escritura las descubre. Todas esas potestades fueron avergonzadas por aquella victoria de Cristo Jesús. Pero yo pienso que no nomás eran ellos, debieron estar presentes los ángeles de Dios, muy al pendiente. Y cuando el Señor Jesús triunfó sobre todas las potestades, yo puedo imaginarme un gran aplauso, permítame decirlo de esa manera. Disfrutaron, se alegraron, porque el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, había dado una derrota pública. Y yo he dicho, mi salvación, su salvación, hermano, es un hecho público. Nadie puede desmentir, Satán no puede desmentir que hemos sido perdonados con toda legalidad, porque en toda legalidad y línea de legalidad el Señor Jesús venció a Satán. Así que Faraón, la salida de Israel fue un hecho público, y Moisés les menciona todos esos detalles, que se acuerden
Pero no solamente eso, fíjese bien, les podría decir lo del Mar Rojo, lo de el maná. Es más, podría decirles, mírense sus zapatos, miren sus vestidos. ¿Acaso sus zapatos están envejecidos? ¿A quién le duran 40 años? Y entonces todavía eso era una evidencia de que algo había sucedido. Sin embargo, cada generación tiene que tener sus propios milagros. Cada iglesia donde esté tiene que tener su propia experiencia con Dios y debe buscarla. Porque esa generación que estaba por entrar a la tierra de la promesa, bien podía decir, bueno, esos son milagros supuestamente que Dios hizo con nuestros padres, pero ellos están muertos. A nosotros no nos consta. Solamente hemos oído que Dios hizo. Y entonces con cada generación Dios actualiza sus milagros y sus maravillas. Cada generación es poseedora de una experiencia. Y Moisés habrá de echar mano. Y entonces, claro, había el problema del temor de entrar a esa tierra. Están ya por entrar y Dios les dice, ahí está la tierra, entra a poseerla porque te la he dado. Y fíjese usted lo que dice en el capítulo 1, versículo 29, que es el segundo punto que Moisés trató con los hebreos. Israel erradica el temor. Tú como pueblo de Dios te verías muy mal si eres un hombre o una mujer llena de miedo. Y yo sostengo, qué mal se ve un creyente, qué mal se ve un creyente que viva a salto de mata, lleno de temores. Y Dios le dice a Israel, Israel, en el capítulo 1, versículo 29, no temáis, ni tengáis miedo. ¿Por qué? Porque Dios dijo que nos los había entregado en las manos. Pero precisamente ahí es donde está el problema, en confiar o no, tan solo porque Dios lo dijo. Y en el capítulo 2, versículo 25, contrario a eso de no temas de ellos, en el 2:25 les dice, hoy comenzaré a poner tu miedo y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y angustiarse han delante de ti. Mire usted cuántos calificativos. Voy a poner espanto sobre los pueblos, temblor, angustia y miedo. Van a tener miedo, van a estar espantados, van a temblar y se van a angustiar. Entonces, ¿por qué tienes que ser tú el que está lleno de miedo? Muy bien, pues entonces continuamos con esta segunda cuestión donde Moisés le ministra al pueblo para que erradique el temor. A mí en lo personal me fastidia y me he indignado todas esas cuestiones de ministrarle que para viejas herencias, que porque los creyentes andan llenos de temores. No tenemos ningún derecho, ninguna razón. Qué mal nos vemos. Dijeron los israelitas, pero si nosotros somos como langostas. Yo le digo a usted, mi hermano en Cristo, no se declare creyente langosta jamás. Nuestras armas son poderosas en Dios. Y estamos escudriñando todas las cosas que Moisés dijo al pueblo a la orilla oriental del Jordán, poco antes que entraran a la tierra de la promesa. Y como dijimos, a Moisés le quedaba poco más de un mes
tiempo breve que logró para hacer una profunda reflexión que marcara a esa joven generación que a esas fechas ni siquiera habían sido circuncidados. Moisés busca entonces que esa generación tenga su propio encuentro con Dios, que tenga su propia experiencia, porque la generación que han salido de nosotros no van a poder vivir apoyados en nuestra experiencia, tienen que tener la suya. Deben tener su propio encuentro, su propio pacto con Dios, su propio compromiso con Dios. Y para lograr eso, Moisés les da 4 grandes discursos. El contenido es evidente y Moisés lo dirige en 2 direcciones. Primero, cómo poseer la tierra, y segundo, cómo mantenerse en ella. No solamente han de tomar posesión, sino que están obligados a conservarla, que nadie se las vaya a quitar. No solo había que tomar esa herencia, también había que cuidarla, como nosotros tenemos que cuidar la salvación que Cristo nos ha dado. Retenerla, conservarla por encima de lo que sea. En ambos casos, la fórmula que Moisés les dio fue la misma. Escúcheme bien, ¿cuál es la fórmula para poseer y para conservar lo que Dios nos ha dado? Moisés les dijo, practicar la palabra. Vea usted cómo Moisés empieza a asociar todo, la vida de éxito, con guardar la palabra de Dios. En el caso de poseer las cosas, Moisés le dice al pueblo en el capítulo 3, verso 2, no les temas, pues Dios los ha entregado en tus manos, su pueblo y su tierra. Y este es un principio bíblico de la fe. Antes que de por eso, fíjese bien, antes que de hecho alcanzaran un solo triunfo o conquistar algo, antes que eso, ellos debían dar por hecho, por cierto, lo que Dios les decía, se las he entregado. Ahora ustedes tenían que creer esa palabra y luego caminar sobre esa fe para ir a tomar las ciudades. De tal manera, ellos podían decir que ya la tenían, porque Dios daba por hecho que se las había dado. Y cuando usted se solidariza con la palabra, da por hecho lo que Dios da por hecho, y tan solo porque Dios lo ha dicho. Así son todas las promesas de Dios. De tal manera que tenemos una lección interesantísima. Y si es así, esta verdad, entonces hay una cuestión a la que tenemos que contestar. Si Dios lo da por cierto, ¿ustedes lo da por cierto también? Porque los discípulos llegaron a ser los creyentes que no le creían a Jesús. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Sin embargo, a pesar de que Jesús les ministró a sus miedos, siguieron llenos de miedo. Significa, no le creyeron a Jesús sus palabras, porque en la confianza en Dios diría lo siguiente: si el Señor Jesús lo dijo, con eso tengo. Si usted logra que esas versiones se aferre usted a ellas, entonces usted cree que Jesús es verdadero. Ahora, la segunda cuestión de cómo retener la tierra se basa en lo mismo, en la fidelidad, en practicar su palabra. La palabra que Dios ha dicho es el soporte donde se apoyan todos nuestros éxitos. Pero ahora entremos a esta cuestión.
Moisés avanza en las ideas, que si tenemos cuidado, encontramos que son toda una estructura muy bien diseñada, donde nada es ocioso, y entra al segundo punto. Y usted y yo entramos con él, dije, en el capítulo 1, versículo 29. Y levanta una cuestión más. Israel, no seas un pueblo lleno de temor. ¡Qué cambio! Hermanos que creen en Cristo Jesús en esta región donde me están escuchando, que son la iglesia de Jesucristo, no tienen derecho o razón valedera para ser gente que vive llena de temores. Lea lo que dice. Entonces os dije, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. ¿Quiénes eran ellos? Los que habitaban en aquella región. Eran hombres de guerra, de gran estatura, oiga, con ciudades altamente amuralladas, que si les pusiéramos un título, serían fortalezas inexpugnables, ciudades inconquistables, que yo le doy la aplicación a esas cosas de las que pensamos que no vamos a poder y que pueden llenarnos de temor. Miren ustedes, pero les voy a decir un detalle interesantísimo. ¿Sabe usted? Ahora estaban preocupados que porque estos eran grandulones y que porque las ciudades tenían murallas muy altas. Pero la misma escritura en el Deuteronomio, Moisés les dice, hijos de Israel, los hijos de Esaú también le quitaron las ciudades a los gigantes, a los emimeos, a los somsoneos, a los oreos, los hijos de Lot. Toda esa zona era zona de ese carácter, grandes ciudades amuralladas, gigantes, gentes de un rostro fiero. Pero los hijos de Esaú no se amilanaron. No, qué lección que estaban dando los hijos de Esaú y los hijos de Lot a los hijos de Israel. Estos estaban llenos de miedo. Y hay una lógica en las cosas. ¿Acaso diría usted que los somsoneos y los emimeos y los oreos, que eran gente de esa naturaleza, usted cree que eran más poderosos que el imperio egipcio? Y Dios se los quitó de la mano. Entonces yo creo que al creyente le conviene ser reflexivo, porque ya había un precedente de que sí eran posible vencerlos. Pero déjeme decirle esto. Por eso digo que cada quien tiene que tener su propia experiencia. Y Moisés está estableciendo que quien confía en el Dios Altísimo no puede ser un creyente que viva lleno de miedo. Pero sin duda entenderían de manera razonada por qué debían ellos sentirse tan seguros de la victoria y darse cuenta que su miedo no era justificado, como no es justificado que los creyentes vivan llenos de miedo, y está lleno esta generación de creyentes miedosos, que viven espantados, que viven inseguros. Qué deshonra para nuestro querido Salvador. Qué mal se debe ver ante su Señor y Salvador un creyente que vive preocupado. Pero Moisés es todo un maestro de la palabra y les da buenas razones. Una de ellas es que para sacarlos de Egipto, Dios había hecho todo un despliegue de poder único a favor de ellos. ¿Cómo es entonces que ante ese despliegue único, ahora resulta que era una nación temerosa y los incita, como yo lo hago esta mañana, a mis hermanos, a que erradiquen el temor?
que aprendan a pisar fuerte, no se amilanen. Pero espérenme tantito, hagamos un alto. Esa gente podría decir, bueno, eso fue hace mucho, según nos cuentan. ¿Será igual ahora? Y Moisés entonces los actualiza. Fíjese lo que acababa de pasar. Precisamente los amorreos le quitaron a los moabitas un territorio como de 50 o 60 kilómetros a la orilla del Jordán. Y entonces Dios le dice, ahora tú quítaselos a los amorreos. Y le dice, ¿acaso recientemente no les consta a ustedes que conquistamos 60 ciudades fuertes de este lado del Jordán? Ustedes participaron conmigo en las batallas. ¿Por qué? Porque Moisés participó en 60 batallas ya en esos últimos días de vida, en esos últimos tiempos de 120 años, participando con toda seguridad en conflictos contra esa gente que tenía ciudades inexpugnables. Dice, ¿acaso no hemos recientemente conquistado 60 ciudades fuertes de este lado del Jordán? Y sería la cuestión, ¿ustedes creen que Dios de este lado del Jordán no es igual que el Dios nuestro de aquel lado del Jordán? Dios es el mismo de este lado y del otro lado del Jordán. Dice, miren, hemos conquistado 60 ciudades fuertes de este lado del Jordán. Allí tienen su propio milagro. Está diciéndoles, Dios no nos hace vivir solo de recuerdos, porque es precioso traer a memoria. Sí, pero aquellos recuerdos no estaban asociados con los días en que ellos habían vivido, sino que Dios entonces actualiza sus milagros. Y yo le digo a esta generación, rueguen a Dios que Él actualice sus milagros con ustedes. Esto fue ante dos reyes amorreos que tenían 60 ciudades agresivas, pero Moisés no les reportó a esos creyentes, no dijo jamás, de 60 ciudades cayeron 40 o 60. No, fíjese bien lo que le dijo Moisés, de 60 cayeron 60. Porque Dios no nos da victorias incompletas. Yo he aprendido esta verdad en mis 53 años de conocer al Señor y de vida ministerial. He aprendido esta gran verdad que quiero que esta mañana la ponga en su corazón. ¿Sí? Si usted está en dificultades y parece como si a Dios no le interesara y que usted no lo ve por ninguna parte, fije bien sus ojos y en ese problema, si usted descubre que hay una huella, que Dios ya empezó a hacer algo, entonces dé un grito de victoria y dé por eso. Y diga, mi triunfo lo tengo en la mano, porque cuando Dios da un paso con nosotros, Él dará todos los demás. Él no empieza cosas y las deja inconclusas. De tal manera que yo puedo decir que Moisés le dijo al pueblo, ya cayó la primera ciudad, caerán las 60. Escúcheme bien de nuevo. Moisés, en el primer combate, cuando cayó la primera ciudad, Moisés dijo, las 60 son nuestras, porque he aprendido que Dios no deja nada inconcluso.
Yo siempre en mi vida he dado por eso. Él no empieza cosas y luego las deja a medias. Dios es fiel. Y Moisés marcó el alma de aquel pueblo con esta verdad, que yo quiero que se marque la suya. Ustedes han visto lo que sucede cuando los hombres confían en Dios, y lo hace con estas palabras que yo quiero que las haga suyas. En el capítulo 3, verso 4 al 5, escucha Moisés: y tomamos todas sus ciudades. No quedó ciudad que no les tomásemos. Todas eran grandes ciudades fortalecidas con alto muro, con puertas de hierro indiscutiblemente y barras, calificadas sin duda como inexpugnables. Pero en el capítulo 2, versículo 36, dice Moisés en una versión: para nosotros no hubo ciudad inexpugnable, alabado sea Dios. Sí eran ciudades difíciles, pero para nosotros no hubo ciudades inexpugnables. Bien dice la Escritura: nuestras armas son poderosas para destrucción de fortalezas. Y el diablo no puede tener territorio inexpugnable frente a los hijos de Dios. Las puertas del infierno, dijo el Señor, no prevalecerán contra vosotros. Así que no existe la idea de cristianos acorralados por el enemigo. No hay la idea de creyentes poseídos. No hay la doctrina de creyentes bajo maldición. Escúcheme bien. Satán no tiene ante nosotros territorio que pueda calificar como inexpugnable. No, señores. Pero para los creyentes que no viven acobardados, sino que saben que sus armas son poderosas en Dios. Por lo tanto, yo le digo esta mañana, yo no sé cuántos de mis hermanos en este momento su ánimo está en el suelo. Levante su ánimo. A quien le diga que usted es un creyente que vive con temor por causa de herencias generacionales, dígales que eso podían decírselo al viejo hombre que tenía la genética de Adán, pero que usted es una nueva criatura que no fue engendrada por voluntad de varón para que la herencia generacional lo pueda alcanzar, sino que usted ha sido engendrado por el Espíritu Santo en Cristo, y que ahora que usted es una nueva criatura, esa es su genética. Y yo le pregunto, ¿cómo puede una herencia humana pasar a la genética del Espíritu de Dios? Por cierto, estas victorias conquistaron 2 reinos a la orilla del Jordán, y cada vez que lograba una victoria fuera del Jordán, Moisés estaba confiado pensando que sin duda iba a ir a poder conquistar. Pero déjeme decirle algo: él pensó que podía cruzar el Jordán, que quizá Dios ya se había olvidado, que ahora lo estaba bendiciendo tanto, y de repente Moisés le dice: Señor, déjame pasar el Jordán, yo conquisto la tierra. Y Dios le dijo: basta, no me hables más de este asunto. Pero déjeme mencionarle algo que dijo Dios. Mire lo que Moisés le dijo en el versículo 25 del capítulo 2: hoy comenzaré a poner tu miedo y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Y aquí yo quiero mencionar esta cuestión con los enemigos. Ellos se espantarán, que significa amedrentarse, tener miedo, tener temor, sin que todavía los hebreos los atacaran. ¿Y qué es precisamente el temor? Es un sentimiento o presunción que hace pensar o nos hace huir de las cosas arriesgadas o peligrosas.
Y dijo Dios, les voy a poner angustia, temor y espanto. ¿Y qué es esto? Déjeme decírselo usando siquiera el diccionario de la lengua española. Dice que es una situación de congoja, donde el angustiado siente que todo puede suceder. Esos grandulones traían un sentimiento de que pudiera ser que las ciudades fueran conquistadas, sus ciudades. Dios puso en ellos ese sentimiento. ¿Y qué podría suceder? Que los muros fuertes, imponentes, no fueran su ventaja. Dice que puso angustia inconsciente. ¿Y sabe qué significa esta idea? Que son esos sentimientos que pueden producir pesadillas. Ahora imagínese usted a ese gigantón de esas ciudades durmiendo como acostumbraba, seguro de sí mismo, y de repente, hermano Isaí, saltaba de la cama gritando: los hebreos, los hebreos, los hebreos, soñando que los hebreos habían entrado. Santo Dios, espanto. Pero ¿sabe qué significa más? Que salía sarpullido. Imagínense a esos gigantes llenos de sarpullido. Y no estoy especulando. Estos son las definiciones gramaticales. Imagínense entonces la mujer diciéndole: ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Es que los hebreos han entrado. Estás soñando, tienes pesadilla. Y Dios diría: es que yo lo hice que tuviera pesadillas, porque yo, Israel, he puesto mi espanto, mi temor sobre de ellos, y además de eso, llenos de sarpullido, producto de la angustia. Ellos son los que van a tener temor de ti. Tú no vas a estar espantado de ellos. Yo espero que esta reflexión sobre el temor tenga algún significado para usted, mi hermano, porque a mí me gustaría ministrarle. Muchos creyentes de los que me están oyendo tienen ese problema. Cómo me gustaría que nos llamara para orar por ustedes. Estoy ministrando también al temor de mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Y se lo dice un hombre que ha mordido el polvo muchas veces. Definitivamente, donde si el Señor no hubiera tenido misericordia, yo no tuviera hijos, porque a todos les pasó cosas semejantes, cosas de muerte. Pero estamos de pie, estamos sólidos, estamos firmes, que el Señor es el Señor de todas las cosas. Y esta mañana espero haberle ministrado a mis hermanos en Cristo que están preocupados por las cosas que le suceden. No, póngase firme, resistid al diablo y de vosotros huirá. Esta mañana yo espero que lo haya bendecido con esta reflexión. ¿Cómo me gustaría que llamaran para orar por estos casos? Hermano Isaí, que el Señor le bendiga. Gracias, pastor. Nuestro teléfono es el área 704-831-2465. Tremenda palabra que nos ha dado esta mañana. Yo personalmente me he gustado bastante. Dios bendiga, buenos días. Buenos días, pastor. La verdad es que estamos bendecidos. Ya extrañábamos al pastor Natividad, y yo en lo personal me hacía falta esas enseñanzas. Le agradezco a Dios y a ustedes por la misión que están haciendo, y la verdad es que me complace, me bendice. Amén. Gracias, mi hermana. Dios bendiga a mi hermana Rivera, ¿verdad? Sí, pastor. Bendiciones y gracias por llamarnos. Estaremos orando al final por su vida también. Buenos días, Radio Oración. Dios me le bendiga. Buenos días, pastor. Buenos días. Qué bonito enseñanzas del pastor. Le doy gracias a Dios
Yo hace mucho tiempo tuve un problema muy fuerte. Gracias por todas las oraciones que hicieron por mi hijo. Aunque no se ha terminado, yo sigo, desde que conozco esta estación, lo escucho y me da mucha fortaleza, no sé cómo decirlo. Es algo bien bonito, el hecho de escuchar la palabra de Dios, aunque sea por una radiodifusora, es bien importante, se siente muy bonito, y gracias, y espero que sigan con estas enseñanzas, aunque sea por medio de la estación. Amén. Gracias, mi hermana. Y le pido una oración por la familia Gutiérrez y por la familia González. Familia Gutiérrez, sí. Y familia González, claro que sí. Sí. Gracias. Gracias, mi hermana. Dios me le bendiga. Nuestro teléfono 704-831-2465. También nuestro hermano Roberto Molina nos va sintonizando ahí en su camión grande, manejando en las carreteras de esta nación, y también pide oración. Dios bendiga esta palabra que nos ha traído el pastor. Y agregando un poquito más, ahí en Deuteronomio capítulo 4 dice: porque ¿qué nación grande hay que tengan dioses tan cercanos a ellos como lo que está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pidamos? ¿Y qué nación grande hay que tengan estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Ese es el Dios que servimos. Nos gozamos en Él porque nos está dando vida, nos está dando fuerzas en esta mañana. Buenos días, Radio Oración. Dios me le bendiga. Dios me le bendiga, pastor. Amén. Le escuchamos. Yo le doy gracias a Dios por la hermosa palabra que trajo el pastor Natividad Ramos. Y le doy gracias a Dios también porque le dé más sabiduría a él y entendimiento para que los pueda hablar de esa palabra tan hermosa. Y le damos gracias a él porque él es el único que nos da la fuerza, el entendimiento, la sabiduría para que podamos seguir adelante. Y yo quiero pedir oración por mi hija también. Al final yo sé que van a orar y que sea Dios que haga la obra. Así sea. Gracias, mi hermano, por sintonizarnos y estar siempre ahí apoyando también esta radio, donde el pastor también pues es partícipe de esta programación. Bendiciones, Dios me le guarde. Pastor, yo creo que Dios está haciendo cosas grandes, los hizo con este pueblo en el antaño. Lo único que nos pide, como exhortaba, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Dios anhela que cada uno de nosotros sigamos en este caminar, no desmayemos. Si conquistaron 60 ciudades, cayó la primera, cayó la segunda, llegaron hasta las 60, tal y como Dios se los había prometido. Ese es el mismo Dios que sirvieron los israelitas, es el mismo Dios que nosotros servimos hoy en la actualidad. Yo sé que Dios anhela que cada uno de nosotros nos mantengamos firmes. Usted lo dijo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a su palabra, y hay que abrazar esta confianza que hemos tenido en el Señor, en su palabra, que nos dé vida cada día. Pastor, le pido que nos lleven oración en esta mañana por tantas personas que nos sintonizan. Yo sé que hay personas que anhelan acercarse más a esta bendición, y yo sé que lo podemos hacer orando al Padre Celestial. Pastor. Querido Señor, te agradezco porque has puesto en mi alma esta mañana orar por tus hijos, por tu pueblo, por mis hermanos, porque muchos de ellos están viviendo situaciones difíciles en las que tú has ido resolviendo. Yo quisiera que esta mañana, Señor, consumaras el milagro, de tal manera que ellos vean tu salvación, tu ayuda y tu misericordia. Padre, derrama tu Espíritu Santo sobre tus hijos que han vivido llenos de temores, y que se ha erradicado ese temor por la confianza que tu Hijo Jesús se ha ganado, porque es fiel y verdadero. Esta mañana yo te ruego, Señor, que hagas un milagro para tu pueblo, y que estas cosas de las victorias completas se repitan, porque tú nunca dejas nada sin terminar.
Señor, consuma en tus hijos su victoria. Te lo ruego por Cristo Jesús. Amén. Gracias, pastor, una vez más. Le agradecemos infinitamente. Será hasta la próxima ocasión, el día viernes. Si Cristo no ha venido, aquí estaremos. Saludamos también al pastor Jorge Alfaro, que también se está reportando. Dios bendiga su vida. A nuestro hermano Gamaliel ahí en la ciudad de Nueva York. A todos los que nos han sintonizado esta mañana. Si usted desea una copia de este mensaje del día de hoy, usted me puede mandar un mensaje a mi texto personal, a mi teléfono personal a través de un texto 704-634-6706. Yo sé que ha sido de bendición para su vida esta enseñanza. La fortaleza que viene del Señor no es una fortaleza a medias, sino es una fortaleza completa. Bendiciones. Guárdese y guarde con diligencia esta palabra para que nos vaya bien eternamente. Bendiciones.